Venimos delante de tu presencia, oh Jehová Dios, papito lindo, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, solicitándote, Señor Dios, que abra las ventanas de los cielos y nos vuelvas a bendecir. Que por favor, papito lindo, oh sí, Señor Dios Todopoderoso, que tu unción, que tu santa unción, que tu rocío, ese rocío que viene de tu presencia, oh Jehová Dios, descienda sobre nosotros, ese discurso tuyo, en el nombre poderoso de Jesús. Nosotros desde ya reprendemos todo pensamiento contrario, oh Jehová de los ejércitos, a tu voluntad, a tu pensamiento. En el nombre de Jesús lo reprendemos, invocamos la sangre de Cristo para que nos haga aptos para recibir tu palabra. Y, Señor Dios, nos ponemos el casco de tu salvación, Señor Jesucristo, el escudo de la fe en ti. Oh, sí, Señor, para apagar los dardos del enemigo, esas armas en luz que nos sirven para derribar todo pensamiento que se levanta, oh Señor Dios, contra tu conocimiento. En el nombre de Jesús te lo rogamos, en el nombre de Jesús echamos fuera todo pensamiento que no es tuyo de nuestra mente, de nuestras casas, de nuestros hogares, de nuestras familias. Y queremos que tu palabra, Señor Dios, sea la que impere. Y para eso llevamos en el nombre de Jesús nuestra mente cautiva a Cristo Jesús, a la obediencia en Cristo Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Me había... A la hermana Dina de León le toca hoy. Vamos a ¿cómo se llama? A darle tiempo a la hermana Dina. Hermana Dina. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Dios los bendiga. Aquí con nervios. Bueno, me tocó el tema hoy de... ¿Sí se escucha, hermanos? Amén. Okay. Dice sobre la encarnación de Cristo, de Jesús, la encarnación de Jesús. Es un tema muy emocional y muy lindo, hermanos, de veras, el haber escuchado esta prédica es bien interesante, porque habla del Señor Jesucristo, donde dice sobre la semilla, la parábola del crecimiento de la semilla, donde decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y hablaba sobre de que Jesús era la semilla, y esa semilla es la que Dios dio a esta tierra por causa nuestra, ¿verdad? Y prácticamente Él se despojó a sí mismo para hacerse, ahí sí que no como un siervo de Dios, o sea, Él no fue Dios mismo, porque Él se despojó de sí mismo. Entonces vamos a ir a Filipenses 2, del 5 al 8, que dice, Filipenses 2 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando de forma de siervo, hechos semejantes a los hombres, dice, hechos semejantes a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, prácticamente, hermanos, el Señor nos dio todo para que nosotros podamos crecer en Él. Yo entendí con esta prédica de que Él es la semilla, y si Él viene siendo la semilla, nosotros venimos siendo esa tierra que Él está labrando, que Él está trabajando a través de su palabra. Cuando el Señor envía su palabra, es porque Él está sembrando esa semilla en nosotros, y es Él mismo. Él se despojó, o sea, así como nosotros debemos de despojarnos aún de nosotros mismos, de todo aquello que nos está estorbando el buscar a Dios.
estaba leyendo eso sobre esto, que él se despojó de sí mismo. O sea, él no se hizo igual a Dios. ¿Por qué? Porque él se dio todo por nosotros. Y prácticamente yo entendí acá, pues, de que nuestro corazón es la tierra y él es la semilla que tiene que estar entrando en nuestro corazón. Y cuando nosotros dejamos entrar esa palabra en nuestro corazón, ella viene a encarnar en nosotros. Cuando dejamos que esa semilla dé fruto, esa semilla da fruto en nuestra vida, entonces el Señor viene y Él es el que hace en nosotros todas las cosas. Quiere decir que cuando nosotros dejamos entrar la palabra del Señor en nuestro corazón, eso se llama la quinosis. Y eso significa, quinosis significa es redención a nuestra propia voluntad. O sea, es de rendirnos a nuestra propia voluntad para aceptar la voluntad de Dios. De cualquier forma, cuando Él vino como hombre a esta tierra, Él se vino a dar en sí, y Él no se hizo como Dios, sino que se hizo ser como un hombre, un siervo para servirnos a nosotros. Y Él, pues en la prédica decía que es de despojarnos de nosotros mismos, despojémonos. Decía el hermano apóstol de que nosotros debemos de despojarnos aún de todo aquello que hemos recibido. Él decía si teníamos una casa, si teníamos un carro, si teníamos un trabajo, si teníamos cualquier cosa, que todo eso le pertenecía a Él. Por lo tanto, nosotros tenemos que agradarle solamente a Él, ¿verdad? Porque Él es el que se rindió ante todo por nosotros. Y esa tierra que Él vino a este mundo somos nosotros. Y esa semilla que pone a través de los ministros es para que dé fruto en nuestro corazón. Entonces dice la palabra, y dice, y duerme, se levanta, y de noche, de día, y la semilla brota y se crece sin que él sepa cómo. Dice. Yo estaba escuchando bien esa prédica y créanme que es bien interesante porque se dice que él se acostó y se levantó. Y eso significa que cuando él se acostó, murió. O sea, él se dio en la cruz del Calvario por nosotros. Y luego resucitó. Cuando se levantó, resucitó y siguió dando esa semilla para nosotros. Aún anduvo con los apóstoles después de resucitar. Él anduvo con ellos y anduvo sembrando aún la palabra que el Señor le había dado. Amén. Entonces dice acá también que cuando ellos le buscaban eran por la noche, que era la tiniebla. Ahí sí que a veces cuando nosotros tenemos problemas andamos en tinieblas, hermanos. Y a veces tenemos confusiones, a veces tenemos todo lo que tenemos en nuestra cabeza, pero el Señor, ahí está su palabra, esa semilla por la cual el Señor nos da, es para que nosotros nos vayamos renovando día con día y podamos dar ese fruto excelente, ese fruto de agradable delante del Señor. Y a veces pues nos cuesta, pero al rendirnos, el Señor nos da la victoria. Es para que nosotros demos lo que dice aquí la quinosis, de poder rendir nuestra voluntad, de poder rendirnos en todo momento delante del Señor, despojándonos de aún del orgullo, de la altivez, del enojo, de la ira, de la contienda, de la tristeza, aún de lo que a veces tenemos en nuestro corazón. Y Dios dice que nos quiere dar cosas nuevas, como son sus frutos del Espíritu. Pues en cuanto yo estaba oyendo esa prédica, el Señor me estaba de hablar y le entendía muchas cosas, donde el Señor nos pide para poder Él darnos, para poder Él fructificar en nuestra vida. Hablaba sobre que ahí sí que, miren hermanos, yo estoy pero nerviosa.
porque dice acá en la parábola de San Marcos 4:28, dice, porque de suyo lleva fruto a la tierra, dice. Primero hierba, luego espiga y después grano lleno en la espiga, dice. O sea, eso fue de la preparación, eso es parte de la preparación del crecimiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de dar un crecimiento a través de la palabra del Señor y para que nosotros vayamos muriendo y el Señor vaya creciendo en nosotros, dando esos frutos de un verdadero arrepentimiento, esos frutos de amor, llenos de misericordia, de bondad y de piedad. Y como dice, y andar en un mismo sentir, como lo dice acá se los voy a leer acá. Dice aquí en Filipenses 2, del 5 al 8, dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia, dice, del conocimiento de Cristo Jesús, ¿verdad? No, ese es 3, del 8 al 9. Dice aquí en Filipenses 2, 5 al 8, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, él mismo se dio ese sentir, o sea que él se dio en sí, él sintió darse por nosotros, ¿verdad? El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios. Se despojó de sí mismo. Él se entregó a sí mismo. Él le dijo, me imagino Dios le dijo, vas a ir a la tierra y vas a ir a ver al mundo, pues a nosotros, ¿verdad? Para poderse darse a sí mismo y saber él lo que hay en nosotros. Él vino a pasar a esta tierra para podernos comprender a nosotros, hermanos, cómo nos sentimos a veces, cómo estamos delante de él, mas sin embargo él, por su misericordia, él nos ayuda, hermanos, para poder morir a todo lo que a nosotros nos está preocupando. A veces decimos, Señor, no he crecido en esto, Señor, necesito cambiar esto, pero eso es cuando nosotros le ponemos atención a esa palabra que ha sido enviada a través del ministro, ¿verdad? Y ahí sí que cuando nosotros dejamos que esa palabra sea escrita en nuestro corazón, entonces el Señor se encarna en nuestra vida y vamos a dar ese fruto al 100%, ¿verdad? Y dice acá, en San Marcos 4:29 dice, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete a la hoz, porque la siega ha llegado, dice. Fíjese que yo sé que esto es algo muy, 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 muy tremendo, porque el Señor nos está preparando, hermanos. Nos está preparando para que Él vaya creciendo en nuestra vida y nosotros vayamos menguando, porque la novia se está preparando, dice. Esa es parte de la novia, como les voy a leer acá lo que él entendí. Dice, en las tinieblas y en el día, a pesar, el Señor resucitó, lo buscaron en la noche, mas sin embargo el Señor en el día fue que Él resucitó. Eso explicaba el hermano apóstol. Entonces nosotros tenemos un nuevo amanecer, tenemos un nuevo amanecer, una nueva misericordia de parte de Dios para Él aceptar esas oportunidades que Dios nos está dando para poder crecer como la iglesia, como la hija de Él, como la novia de Cristo. Entonces, el Señor lo que explicaba en 1 Corintios 3, del 5 al 9,
Creo que ya me pasé. Aquí está. Primera de Corintios, del 3, del 5 al 9, dice, ¿qué pues es Pablo o qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios, ¿verdad? O sea que Dios es el que da el crecimiento. Él es el que da el crecimiento. El Señor se dio a nosotros, envió esa palabra a través de los ministros para que nosotros vayamos muriendo y nosotros vayamos creciendo. Entonces el Señor está preparando a su novia desde ya, de hace 2000 años, dijo el hermano apóstol. Entonces, ahí sí que hermanos, tenemos que poner las manos en remojo y seguir adelante, hermanos. Amén, hermanos, no sé si estoy equivocada. Amén. Ahí vamos. Gracias, hermana Dina. Que Dios le bendiga. Ya terminaron los 15 minutos. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga. Vamos a platicar un poquito. Como ustedes vieron, el título que le pusimos al discipulado es Airaos, mas no pequéis. Solo déjeme conectarme por acá. Vamos a ver. Aquí estamos. Oh, no es este. Aquí. Ok, muy bien, aquí estamos. Solo déjenme para poderlo ver mientras yo estoy presentando, porque cuando pongo modo presentación no los veo. Ok, hermanos. Aquí vamos. Okidoki. Vamos a empezar. Déjenme presentarle la diapositiva. Pantalla, acá. Me dio nuevamente toda la pantalla. Yes. Así pasa cuando sucede, pero ya ahorita va a estar, creo yo, ya. Ahí estamos, ya creo yo. Hoy sí, hoy sí, hoy sí, hoy sí. Aquí estamos. Muy bien. Vamos a platicar un poquito acerca de este pasaje que dice, airaos, mas no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestra ira. No sé si, ahí está, es que va un poquito atrasada la transmisión, al menos mi recepción. Fíjese bien, pues. Este pasaje está en Efesios 4:26. Y el apóstol Pablo usa una porción del Antiguo Testamento siempre que usted lea en la Biblia de las Américas, que está escrito en mayúsculas en el Nuevo Testamento. Eso quiere decir que se está haciendo referencia a un texto del Antiguo Testamento. Entonces viene el apóstol Pablo y toma un texto del Antiguo Testamento y dice, airaos, mas no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. Ahora, fíjese bien, nosotros vamos a enfrentarnos a emociones y a sentimientos, ¿ok? Y dentro de alguna emoción, dentro de algunas emociones, porque hay una diferencia entre las emociones y los sentimientos, está esto, la ira, el enojo. El enojo no es un sentimiento, el enojo es una emoción. Lo vamos a ver un poquito más adelante para explicarlo. Pero entonces viene el apóstol Pablo y dice, airaos, o sea, pueden enojarse, pueden airarse. Airarse es un enojo, no es como que usted esté molesto. Airarse es estar sumamente enojado. Pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces ahí ya me habla de tiempo. Enójense, pero no pequen. Enójense, pero que vuestro enojo no dure mucho. Porque si dura mucho,
le van a dar oportunidad al enemigo. ¿Ok? Esto es la explicación más superficial que podemos dar acerca de este versículo. Pero ahora yo con algunos ejemplos, yo quisiera mostrarle qué es lo que sucede y a qué se está refiriendo el apóstol Pablo con algunos ejemplos de la Biblia. Y para eso yo me voy a Génesis 4:3. En Génesis nosotros vemos que el hombre empieza desde el paraíso a enfrentarse a algunas emociones, y la primera emoción a la cual se enfrenta el hombre en el paraíso después de que pecó, es cuando el hombre le dice al Señor: estaba desnudo y tuve miedo. Entonces el hombre estaba en el paraíso. Dios descendía, eso se mira en el contexto, a conversar con Adán, con Eva. No, ellos estaban desnudos y no conocían la vergüenza. Ah, pero llega el momento de que cuando pecan, empiezan a conocer emociones y sentimientos que no habían conocido. Y como les repito, el primero de esos sentimientos que se ve en la Biblia es el miedo. Estaba desnudo y me escondí porque tenía miedo. Estaba desnudo y me tapé con hojas de parra porque conocí la vergüenza. La vergüenza ya no es una emoción, la vergüenza ya es un sentimiento. Ahora vamos a ir viendo. Ahora fíjese bien. La siguiente emoción que aparece en la Biblia, en Génesis, es el enojo. Génesis 4:3. Mire pues. Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Versículo 4. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Y Caín se enojó mucho. Entonces, cuando nosotros vemos en el hebreo esas dos palabras, se enojó mucho, son dos palabras, una se dice jara y la otra se dice meod. Jara quiere decir arder en cólera, quiere decir celos, quiere decir enardecerse, quiere decir estar muy enojado. Pero aparte de eso, la palabra meod quiere decir sumamente grande, rápidamente, y vehemencia. Vehemencia quiere decir algo que se hace con todas las ganas. ¿Ok? Entonces vino Caín y al ver que no le aceptaron su ofrenda, se enojó mucho. Tuvo una emoción. Se enojó mucho. Jara meod. Ardió en cólera rápidamente. Se enardeció en gran manera. Ok. Ahora cuando yo busco en la Biblia estas dos palabras juntas de personajes que se han enojado mucho aparte de Dios, yo le voy a poner aquí 4 personajes que tuvieron esta emoción, enojarse mucho, arder en ira. Ok, hay más, yo solo voy a hablar de 4. Pero aparte, Dios también se enoja. Y qué le digo, Tobías, Zambalad y estos en el tiempo de Nehemías se enojaron mucho. Nehemías se enojó mucho. Pero quisiera con estos 4 personajes poder explicar el pasaje cuando el apóstol dice: airaos, mas no pequéis.
no se ponga el sol sobre vuestra ira, ni des lugar al diablo. Entonces, estos 4 personajes, Hará, Meot, se enojaron mucho. Le pongo los versículos. Ya vimos aquí el de Caín, ¿ok? Se enojó cuando no le recibieron su ofrenda, al primero. Entonces, Saúl se enfureció, Hará, Meot, pues este dicho le desagradó y dijo, han atribuido a David 10,000, pero a mí me han atribuido 1,000. ¿Y qué más falta sino el reino? De aquel día en adelante, Saúl miró a David con recelo. Aunque lo voy a detallar más adelante, fíjese bien. Saúl tuvo una emoción, se enfureció. Ok, porque le daban más crédito a David que a él. Ok, y tuvo un pensamiento. ¿Qué más le falta sino el reino? De aquel día en adelante, Saúl miró a David con un sentimiento, con recelo. Ahorita me voy a ir dando a explicar más adelante. Entonces ya tenemos a Caín, ahora tenemos a Saúl. Génesis 34:7. Y los hijos de Jacob regresaron del campo al oírlo, y aquellos hombres se entristecieron y Hará, Meot, se irritaron, se enojaron en gran manera, porque Siquem había cometido una infamia en Israel, acostándose con la hija de Jacob, pues tal cosa no debe hacerse. Rápidamente, Dina, la hija de Jacob, Jacob tuvo 13 hijos, 12 varones y una hija mujer que se llamaba Dina. Entonces dice que ella salió a ver las costumbres de las hijas de la tierra, y cuando estaba viendo qué era lo que hacían los demás, vino Siquem, hijo de Hamor, era un rey, el ser un príncipe, y la vio, se enamoró, y en aquel tiempo, más o menos como los cavernícolas, agarraban su garrote y se le daban el garrotazo a la patoja y se la llevaban. Entonces la violó. Entonces, cuando supieron los hijos de Jacob, cuando regresaban de trabajar, fíjese bien, se entristecieron y se enojaron en gran manera. La tristeza, cuando es inmediata, es una emoción. Cuando es prolongada, es un sentimiento. Pero, y se irritaron en gran manera. Ahora, ¿tenían ellos razones para qué enojarse de gran manera? Claro, la tenían. Era normal. Habían violado a su hermana. Era normal que ellos vinieran y se irritaran por eso, que tuvieran esa emoción. Entonces ya tenemos a Caín, ya tenemos a Señor Dios, a los hijos de Jacob, y el anterior ya tenemos a Saúl. Muy bien. Ahora lo llevo a 2 Samuel 12:5. Y se encendió la ira de David en gran manera. En el original dice junto Jarameot, ¿ok? Contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto debe morir. Muy bien. Entonces tenemos 4 personajes que se enojaron en gran manera, se airaron. Ok, vuelvo al pasaje. Airaos, tenían derecho de enojarse, tenían sus razones, algunas válidas, algunas no válidas. De enojarse, sí, tenían derecho, sí. Dios se va a enojar porque te da verde el semáforo, adelantas tu carro y viene un atravesado con sus tragos y te choca. En ese momento vas a tener una emoción, aparte del susto, te vas a enojar. Tienes derecho, tienes derecho. Llegas a tu casa
y dejaste solos a tus hijos y encuentra la casa patas arriba, tú la dejaste nítida. Tú dejaste el comedor limpio, la sala limpia, las camas hechas y regresas y encuentras platos en la mesa, manchada la mesa, los bolsones. En mi tiempo le decían bolsones, ahora son mochilas. En mi tiempo se usaban bolsones, no mochilas. Ok, encuentras la sala de cabeza. Y trajeron al chucho del vecino y el chucho del vecino se orinó en toda alfombra. ¿Tienes derecho de enojarte? Y mucho, sí. Ok, es una emoción normal. Ahora mire, pues, es otra vez que David se enoja mucho. Ahora bien, pensando en esto y preguntándole al Señor que qué platicamos ahora, porque nos vamos a enfrentar con eso. Nos vamos a enfrentar a la ira de las personas. Y nosotros nos vamos a enojar. Y es posible que nosotros lleguemos a enardecernos, es posible que nosotros llegamos a tener ese sentimiento, a Jara Meod, es posible que suceda. Entonces, y aún en ministración, nosotros vamos a tener que aconsejar hermanos que tienen esa emoción, que tienen ese sentido, o que tienen un sentimiento. Entonces, fíjese bien, a mí me pareció sumamente interesante y sumamente importante entender lo siguiente. ¿Qué es una emoción y qué es un sentimiento? Yo le traté de resumir lo que encontré que es una emoción, que es un sentimiento, a la luz de la palabra y qué dice la gente que sabe de esto, qué es una emoción y qué es un sentimiento. Fíjese bien, la emoción es una reacción automática. Ok, te, te repito, te chocan. Automáticamente tú te asustas y cuando miras que el otro está volando, automáticamente te enojas. ¿Ok? Es orgánica. Eso quiere decir que el cerebro está implicado. ¿Ok? Nosotros tenemos nuestro cerebro, la gente que sabe de esto lo ha dividido en tres partes. La parte de encima, que es la más nueva, le llaman el neocerebro. Ahí es donde pensamos, ahí es donde controlamos las emociones. ¿Ok? Después tenemos un cerebro intermedio, que está más abajo, que se dedica a regular el cerebro inferior y el cerebro superior. Y el más viejito le llaman paleocerebro. Y ahí están las emociones, ahí está el enojo, ahí está el hambre, ahí está la sed. ¿Ok? Pero cuando usted tiene hambre, mucha hambre, ¿ok? Y pasa por pollo campero y sabe que no lleva un quinto y que la tarjeta está topada, usted no entra a pollo campero porque su parte de arriba le dicen no, no tienes con qué pagar, te van a llevar al bote. Solo tenés 3 pesos, mejor comprate tortillas y que te regalen un cachito de 2 quetzales de tortillas, un poquito de sal que te regalen y tu heladito de aquetzal y con eso la pasas, porque si entras a pollo campero, ok, entonces las emociones están hasta abajo. El control de las emociones está hasta arriba. Entonces, cuando me sucede ciertas situaciones en las cuales yo me siento agredido, entonces yo automáticamente tengo una emoción y esa emoción es de enojo, ¿ok? Entre varias emociones, está el miedo y otras, pero estamos hablando del enojo. Es inconsciente, o sea, usted no se pone a razonar, me voy a enojar no, es inconsciente, es rápido. O sea, no es que usted se vaya enojando, pues no, usted se enoja y en el momentito se enoja. Y es ante un estímulo, ya sea externo o interno. Pero hay algo importante que yo no sé si se va a ver el puntito rojo. Mire, es transitoria. Es transitoria. No dura mucho tiempo. Y, por ejemplo,
El miedo es una emoción. La ira es una emoción. La felicidad es una emoción. La tristeza, cuando es de corta duración, es una emoción. Emoción. Ahora de este lado le puse que es un sentimiento. Son reacciones y asociaciones mentales que derivan de las emociones. Entonces, aquí ya viene otro componente. El sentimiento es, yo me enojo, ¿ok? Entonces empiezo a pensar acerca de esa emoción. Le voy a poner un ejemplo. Mire pues, ok, una emoción, fíjese bien. Ahí está la patoja, tiene 16 añitos, ¿ok? Y llama al novio y no le contesta. Le pone un WhatsApp y la deja en visto. Se mete al Facebook y le manda un mensaje en el Facebook y nada. Y cuando no le contesta y se metió al Facebook, vio que tiene una amiga nueva, una canchita de ojos verdes. Entonces, la niña, como no le contesta, como la deja en visto en ese momento, se enoja, una reacción inmediata. Pero cuando mira la canchita, empieza a asociar. Ah, este no me contesta porque de plano está hablando con la canchita. Ah, este me está engañando con la canchita. Por eso no me contesta. Entonces, a la emoción, al enojo de que no le contestaban, de que la ignoraron, ya le pone coco, ¿ok? Ya, mire, son de larga duración e interviene la conciencia. Entonces, lo vuelve un sentimiento. Este me está engañando. Entonces, ya viene y empieza a pensar, ya le pone un sentimiento. ¿A qué? Lo que primero fue una emoción, ahora como ya lo racionalizó, ya hizo una asociación mental, ¿ok? Eso que viene de una emoción y ya son de larga duración. Como les repito, interviene la conciencia. Ya empiezan a razonar, dándole sentido, o sea, le empieza a buscar una explicación a las emociones. E interviene ya no la parte de abajo, la emoción está hasta abajo del cerebro. Y empieza la parte de arriba y empieza a pensar. Ok, entonces una emoción es una reacción automática, un sentimiento. Ya interviene la conciencia y el razonamiento. Ahí está aquel patojo que conoce a aquella patoja y le parece preciosa. Tiene una emoción, todavía no tiene un sentimiento. Y la patoja lo voltea a ver y medio le hace una caída de ojos. Entonces reacciona su cuerpo y le empieza el corazón, pum, 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 pum. Me dio una emoción. Pero después empieza a pensar, ay, yo también le gusto. Y se mete al Facebook, a la que le gusta esta música que a mí me gusta. Cuando siente aquella emoción de aquella patoja bonita que le causó una emoción, ya le empieza a formar un sentimiento en su corazón. Ya él empieza a decir, empieza a enamorarse, ya empieza a tener un sentimiento. ¿Y de dónde vino? De la emoción de la primera vez que le habló, le platicó y la vio. ¿Ok? Espero darme a entender. Ahora bien, igual sucede con la ira. La ira es una emoción que puede derivar en un sentimiento. Porque acuérdense que estamos hablando de airaos más no pequeños. Entonces, la emoción es inconsciente.
El sentimiento es consciente. Allá está aquella mujer que la chulean. Le va a gustar, inconscientemente, le va a gustar. Más aún si nadie le dice nada, le va a gustar. Pero depende de su consciente, de lo que ella maquina en su cabeza, piensa en su cabeza, se puede volver un sentimiento, pero ahí entra nuestra parte consciente. Que se vuelva una emoción, un sentimiento, ahí ya entra nuestra parte consciente. Muy bien. Sí me pude dar a entender. Primero le dije, airaos, mas no pequéis. Ok. No se ponga el sol sobre vuestra ira. O sea, no tengan tiempo para estar pensando en el enojo, para no darle lugar al diablo. Primero, agarré el ejemplo de 4. Caín, Saúl, los hijos de Jacob y David, que se enojaron mucho. Tuvieron una emoción inconsciente. Ok, pero ahora quiero que les demos seguimiento, porque veamos qué sucede. Vamos. Aquí están. Tuvieron una emoción inconsciente y terminaron con un sentimiento. Ahora fíjese. Empecemos con Caín. Y aconteció que al transcurrir del tiempo Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra y también Abel por su parte trajo los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los niños. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y a su ofrenda no los miró con agrado. Okay. Y era de esperarse. Caín se enojó mucho. Y cuando se enojó, su semblante se demudó. Yo no sé si a usted le pasa. Usted entra a su casa, al menos yo le miro el rostro a mi esposa y digo, ay, está enojada. ¿Qué hicieron estos patojos? Peor si fui yo, se me olvidó llamar o hacer algo. Pero obviamente se mira en el rostro. Usted lo ve. Ok, entonces se enojó mucho y su semblante cambió. ¿Tenía razón Caín en enojarse o no? En ese momento, Caín lo que estaba enfrentando era una reacción inmediata. Una reacción inmediata. Entonces viene Dios, fíjese bien, en el siguiente versículo estábamos en 4:5, 4:4 y 4:5, 4:3, 4:4 y 4:5, ¿ok? Pero viene Dios y le dice a Caín, empieza a razonar con Caín, empieza a decirle a Caín, Caín, ¿por qué estás enojado? Le entra la parte consciente de Caín. A ver, ¿por qué estás enojado? Porque le recibí la ofrenda a tu hermano y a ti no. ¿Por qué se ha demudado tu semblante? O sea, estás enojado, Caín. A ver, ¿por qué? Mira, Caín, si haces bien, no serás aceptado. Si haces bien, o sea, si presentas bien la ofrenda, no te voy a aceptar yo la ofrenda, Caín. No te acepté la ofrenda porque no la presentaste bien. No es culpa de Abel. Yo no prefiero a Abel. Lo que pasa es que Caín, tú no presentaste la ofrenda como se debía. Por eso no te la acepté. El Señor viene y está apelando a la parte consciente. Está tratando con la corteza prefrontal de Caín. Caín, analiza. No tienes por qué estar enojado. De acuerdo, de momentito te enojaste, como cualquiera. Pero ahora le estoy hablando a tu conciencia, a la parte consciente tuya. Razona, Caín. La responsabilidad es tuya. Pero mire, fíjese bien. Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia. Pero tú debes dominarlo. Ok, entonces se lo voy a poner una esquemita para darme. Ok, aquí está Caín. No le aceptaron la ofrenda. Una emoción inconsciente. Tas, tas, tas. Viene Dios y lo hace
le habla a su consciente para hacerlo recapacitar. Pero le advierte, mira, el pecado está a la puerta y te codicia. ¿Cuál es la puerta? Tu mente, Caín, tu mente. Si tú, esta emoción, está bien, Dios no lo, o sea, uno no peca cuando se enoja, ¿ok? Pero le dice, si dejas que tu parte consciente venga el pecado, la parte consciente es la puerta, la mente es la puerta, y te empiece a poner, empiece a racionalizar esta emoción, y entonces empiezas a pensar, sí, Abel siempre ha sido el preferido de mi papá y de mi mamá. ¿Acaso no me he dado cuenta yo? ¿Acaso no él siempre desde chiquito lo consintieron? Y ahora viene Dios y tiene preferencia por Abel. No, eso no es justo. Entonces, aquella emoción se convirtió en un sentimiento. El Caín le abrió la puerta de sus pensamientos al pecado. Y aquella emoción la volvió un sentimiento. Y cuando aquella emoción, era enojo, mucho enojo, hará meot, ¿ok? Cuando se convirtió en un sentimiento, Génesis 4. Y Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Porque la emoción se había convertido en un sentimiento y se convirtió en un sentimiento malo. ¿Por qué? Porque Caín no razonó con Dios, sino razonó con el pecado. Traigámoslo acá. Ahí está aquella mujer, una pareja, casados, y él empieza a llegar tarde, ¿ok? Y empieza a llegar tarde a la casa. Y ella se enoja porque ella quiere estar con él, no lo ha visto en todo el día y quiere estar con él. Y, y ya debería estar a las 6, ya son las 7, y tiene una emoción, está enojada, pues ni la llamó para explicarle. Entonces viene y llega y le dice, no, es que fíjate que hay un empleado nuevo, un muchachito de 17 años y me da pena, entonces lo encamino a donde él toma la camioneta y hay tráfico. Ok, entonces viene y acepta, pero el esposo empieza a llevar regularmente a este joven para que no le pase nada, porque la fábrica queda en un lugar muy peligroso, lo empieza a sacar y empieza a llegar tarde. Entonces viene la esposa, que está enojada porque llega tarde, y empieza a pensar, le abre la puerta al pecado. Ah, ese no es un jovencito, esa ha de ser una jovencita, esa ha de ser una jovencita. Este me está viendo la cara. Y ya cuando regresa a la semana de esto, ya le empieza a revisar el celular y empieza a desconfiar de él. Ya le empieza a decir, no, vos tenés otra, te voy a llevar con el pastor. Y el hombre tal vez debiese ser inteligente y ver cómo entre varios ayudan al muchacho porque su esposa no tiene la suficiente madurez, pero le abrió la puerta de su pensamiento y su enojo se convirtieron en un sentimiento, se convirtieron en celos. Y entonces empieza a tomar actitudes. Lleva a su esposo al campo, al mundo, a los pensamientos del mundo.
Sí, esta me está fallando. Habló con su prima y le contó y dice, no, todos los hombres son iguales. Habló con otra su cuata, sí, como los aguacates buenos por fuera y malos por dentro, así. Y entonces ya le abrió la puerta a su mente al pecado y al pecado que la codicia para destruir aquel hogar, que estaba usando la emoción, el enojo de base, ya la trabaja y ya tiene un sentimiento. Entonces ahora ya tiene celos, ya tiene celos. Ah, ok, muy bien. ¿Me he dado a entender cómo es que trabaja esto? La emoción no es pecado. Airaos, mas no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestra ira. No le estén dando vueltas no estén razonando con esos malos pensamientos de las causas que los llevaron a tener esa emoción. Porque si lo hacen, le están dando lugar al diablo. Ah, ok. ¿Y qué termina haciendo? Matando a su hermano. ¿Y qué le termina pasando a Caín? Lo echan de la presencia de Dios. Se vuelve el judío errante, prototipo del anticristo. Y todo, ¿cómo comenzó? ¿Cómo comenzó lo de Caín? Con una emoción que, que no la administró bien y en lugar de platicar con Dios, platicó con el pecado. Se convirtió en un sentimiento y llegó a odiar a su hermano y lo mató. Airaos, mas no pequéis. Que no se ponga, no le den tiempo, no le den tiempo, no estén pensando en el enojo, porque le van a encontrar un montón de razones y esas razones se las está diciendo el pecado. Muy bien. Mire pues, este es más cardíaco. Primera de Samuel 18:8. Entonces Saúl se enfureció, Harán Meod, estaba bravo, pues este dicho le desagradó y dijo, han atribuido a David 10,000, pero a mí me han atribuido miles. ¿Y qué más le falta? Y empezó a pensar. Él se enojó porque las otras cuatas, también estas cuatas, o sea, eh, insensatamente empezaron a cantar eso. David mató a sus 10,000 y Saúl a sus miles. Y entonces se enojó. Pero entonces empezó a pensar, su corteza prefrontal, ¿qué más le falta sino el reino? Este me quiere quitar el reino. Y a la gente lo sigue. De aquel día en adelante, Saúl miró a David con recelo. De aquel día en adelante, Saúl tuvo un sentimiento contra David. ¿De dónde vino el sentimiento de recelo contra David? De una emoción a la cual se le abrió puerta al pecado para empezar a pensar cosas que no eran. Okay. Pero, estábamos en el 18:8 y 18:9 de Primera de Samuel. 18:10. Y aconteció que al día siguiente que un espíritu malo de parte de Dios se apoderó de Saúl. Y este deliraba en medio de la casa mientras David tocaba el arpa. Porque David trabajaba para Saúl tocando el arpa para darle descanso de aquel castigo que Dios le había puesto de un espíritu malo sobre él. Con su mano como de costumbre, Saúl tenía la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza, pues, y se dijo, clavaré a David en la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Pero miremoslo acá.
Está Saúl. Tuvo una emoción, ¿ok? Se puso a cranear. David me quiere quitar el rey. Y eso hizo que él tuviera un sentimiento, recelo. Ahora, obviamente, si vamos aquí, aquí estaba la puerta y quien llegó a la mente de Saúl fue el pecado, los pensamientos erróneos. Acuérdense que pecado es errar en el blanco, pensamientos erróneos. Tuvo un sentimiento, recelo. Entonces ya vino un espíritu mal, que su entrada fue el sentimiento que Saúl tenía contra David. Y entonces ya trató de matar a David, influenciado ¿por quién? Por un espíritu malo. ¿Cuál fue el receptor por donde el espíritu malo logró hacer que Saúl quisiera matar o le lanzara la lanza a David? El sentimiento de recelo que tenía. ¿De dónde vino ese sentimiento de recelo? De una emoción. Y pues no le demos, no le echemos más leña al fuego al pobre Saúl, porque cuando vio cualquiera se enoja, si él era el rey, y están alabando al otro, una emoción instantánea, inconsciente, no controlada. Pero entonces él viene y la racionaliza, se vuelve un sentimiento. Y el sentimiento ya es la puerta, no del pecado, sino ya de un espíritu malo. Pero las cosas ahí se complican más. Cuando alguien tiene hará meor, una gran ira que la ha convertido en un sentimiento, mata a otros, odia a otros. Y el que odia a su hermano es homicida. Pero ya viene algo, pero ya viene un espíritu malo a estorbar a la persona. Vuelvo al versículo original. Airaos, mas no pequéis. ¿Cómo hacen para no pecar? Que no se ponga el sol sobre vuestra ira. Dejen de estar pensando en lo mismo. Porque si siguen pensando en lo mismo, le van a dar ocasión al diablo, a un espíritu malo. Me estoy dando a entender qué tan importante es la emoción. Porque yo le estoy hablando de la ira. Pero, por ejemplo, los hermanos de José tenían ira contra él. Y esa ira se volvió en odio y en envidia, sentimientos. Y por el odio y la envidia lo trataron de matar. Por sentimientos de odio, sentimientos de envidia. ¿Pero por qué? Ellos estaban enojados porque su papá era el consentido de su papá. Cualquiera se enoja por eso. Vamos. Ahora sigamos. Mire este. Y los hijos de Jacob regresaron del campo al oírlo, y aquellos hombres se entristecieron. Y se Meod, lógico, si no se hubieran enojado y entristecido, era porque hubieran sido hombres malos, pero no eran hombres malos. Simple y sencillamente les habían hecho una gran afrenta a su hermanita. Ok, se enojaron. Entonces vienen ellos y en el enojo empiezan a pensar. Porque viene Siquem y se enamora de Dina. Y entonces le van a pedir en casamiento. ¿Ok? Y les dicen, miren, la dote que ustedes quieran. Dejen que se case con mi hijo Siquem.
les dice a Amor, el rey de ellos, dejen que se case con ella. Les damos lo que pidan y entonces nuestras hijas se pueden casar con sus hijas y podemos hacer negocios y podemos prosperar juntos. Pero los hijos de Jacob respondieron a Siquem y a su padre Amor y les hablaron con engaño. Ya, a la ira y a la tristeza, que son emociones, ya le empezaron a poner pensamiento. Con engaño porque Siquem había deshonrado a su hermana Dina. Y les dijeron, no podemos hacer tal cosa, dar nuestra hermana a un hombre no circuncidado, pues para nosotros es una deshonra. Solo con esta condición os complaceremos. Si os hacéis como nosotros, circuncidándose cada uno de nuestros varones. Y Amor era un papá consentidor y Siquem quería a la niña. Entonces dijeron, ok, nos circuncidamos. Y entonces se circuncidaron todos los varones. Y dice la Biblia que al tercer día, después de la circuncisión, cuando el dolor es insoportable, vinieron aquellos hombres, los hijos de Jacob. Pero sucedió que al tercer día, cuando estaban con más dolor, dos hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y entraron en la ciudad, que estaba desprevenida, y mataron a todo varón. Y mataron a Amor y a su hijo Siquem a filo de espada. Y tomaron a Dina de la casa de Siquem y salieron. Ok. Nuevamente, una emoción, un enojo, un jarameol, los llevó a hacer un genocidio. ¿Por qué? Porque empezaron a pensar, ¿cómo nos vamos a vengar? Los invadió un sentimiento de venganza. ¿Y qué pasó? Fíjese bien. Simeón y Leví, Génesis 49:5, ya está muriendo Jacob y los está, entre comillas, bendiciendo porque el único que bendice es a José. Simeón y Leví son hermanos. Sus armas, instrumentos de violencia. En su consejo no entre mi alma, a su asamblea no se una mi gloria, porque en su ira mataron hombres y en su obstinación desjarretaron bueyes. Pero ¿qué los llevó hacia ahí? ¿Qué los llevó a que alcanzaran maldición? ¿Ok? Que no lograron. Los psicólogos tienen una palabra, no es administrar. Ahorita me voy a acordar. Sus emociones. Y ahora David. Y se encendió la ira de David, Jarameod, en gran manera, contra aquel hombre. Y dijo Natán, vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto debe morir. Usted se recuerda, después de haber pecado con Betsabé, llega Natán y le dice al rey David, te quiero hablar, y le cuento una parábola. Habían dos hombres, uno rico con mucho ganado y otro que solo tenía una cordera, y vino un caminante al hombre rico y le pidió de comer. Entonces vino el hombre rico y sacrificó la única cordera que tenía el hombre pobre. Cuando oyó eso, vino David y se encendió en gran manera. ¿Ok? Y dijo en su ira que ciertamente el hombre que esto merece morir, que pague 4 veces la ternera que se comió y el que muera. Ok. Entonces viene David y en un momento de ira razona y saca su corazón de pastor, saca su corazón de pastor porque le pone el ejemplo de ovejas. Dice, no, ¿cómo va a ser esto? Y vuelve aquel enojo, lo vuelve en un sentimiento
en el cual, y tiene poder de juzgar, en un sentimiento que dice, no, 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 este tiene que ser vengado, esa oveja tiene que ser vengada, este hombre tiene que ser vengado, y lanza la sentencia. ¡Ja! Y le dice Natán, oh, 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 ese hombre eres tú. Y entonces, fíjese bien, muere el niño fruto del pecado en lugar de David. Dios le dice, el niño morirá en lugar tuyo. Pero David también dijo que debía pagar 4 veces la cordera que se debía comer. Ok. Amnón viola a Tamar. 1. Absalón mata a Amnón, que violó a Tamar. 2. Absalón muere en la rebelión. 4. Y el primogénito de David, que ahorita se me escapó el nombre, muere porque quiere usurpar el reino que le tocaba a Salomón. Los 4 mueren. Debe pagar 4 veces la ternera que se comió. Murieron sus 4 hijos. Ok. Absalón era el hijo. Ajá. No, no era Absalón, ese, wow, pero lo termina matando Salomón. ¿Pero por qué? Por la ira en gran manera. Ok. Entonces, yo quiero dejarle esto. Nosotros vamos a enfrentar gente que está, pero brava. Y algunas veces usted se va a enfrentar a gente que lo odia en ese momento a usted con odio jarocho. Ok, está irado contra usted, con justa o injusta razón. Pero esa persona ya se puso a darle vueltas a todo. Ya la invadió, ya la emoción se volvió un sentimiento. Y ahí viene el problema. Porque cuando está involucrado el sentimiento que viene de la ira muy grande, mata hermanos, mata gente, mata personas. Entonces nosotros tenemos que entender que nosotros en nuestra vida nos hemos enfrentado y nos vamos a enfrentar a situaciones en las cuales nos vamos a irar, vamos a estar sumamente molestos, jarameot. Pero entonces tenemos que entender, ¿ok? Aquí, razonar e ir con Dios y decirle, Señor, este hermano me dio un cheque sinfónico y son 15,000 y dejó de ir a la iglesia. Cualquiera se enoja. Pero si usted le empieza y le abre la puerta al enemigo a sus pensamientos, sí, es que todos los hermanos son iguales, sí, yo sabía que así son, me lo habían dicho, que lo que les interesa es el pide, y empieza usted a darle un montón de vueltas, estaría mejor en el, ok, se va a volver un sentimiento. Y ya puesto el sentimiento, la gente puede hacer cosas equivocadas, puede matar hermanos, pero ya el sentimiento equivocado que viene de la ira es puerta para espíritus inmundos. Y lo lleva a tomar uno como a David, decisiones equivocadas. El tal debe morir y pagar 4 veces la ternera. Y estaban hablando de él mismo, se sentenció. ¿Por qué? Por una emoción. Por una emoción. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol, dejen de estar pensando en lo mismo. Mejor pónganse a orar y pedirle a Dios que los ayude a perdonar.
Porque si esa emoción se convierte en sentimiento, le van a dar oportunidad al diablo. Y aquí, el que está airado, lo que tiene que hacer es perdonar, perdonar y darle a Dios la oportunidad que sea Él que piense por uno. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis reposo para vuestras almas. Ah, ok. Entonces, y así pudiésemos hablar de mucha ira. La ira es terrible. Váyase al Nuevo Testamento. Cuando están, cuando cuando está Esteban dando su discurso antes de que lo maten, dice que los fariseos rechinaban de ira los dientes, tenían una emoción y le pusieron un montón de pensamientos en ese momento y terminaron matando a Esteban. O sea, la ira es una emoción que si no se puede, aquí se me vino la palabra, me pasó así la palabra que usan los psicólogos, pero ahí se la voy a decir. Ok, que si nosotros no la administramos adecuadamente, nos puede causar un terrible daño a nosotros y a otros, a nosotros y a otros. La emoción es permitida. Los sentimientos a los cuales lleva esa emoción de airarse, esos nos llevan a cometer errores. Amén, amén y amén. Amén, hermanos. Vamos a darle lugar a las preguntas. Vamos a hacer una cosa. Fíjese bien, antes de darles el tiempo, cómo nosotros grabamos el programa y después se sube a la página de Facebook, ¿ok? Y en algunas ocasiones, pues algunos hermanos han abierto su corazón y todo. Entonces, después nosotros tenemos que editar esas partes para que no quede público lo que el hermano dijo, ¿verdad? Acerca del mismo. Entonces, y como la edición conlleva trabajo y esto, vamos a hacerlo hoy de la siguiente manera. Preguntas sobre el tema, pero preguntas, no aportaciones personales, sino preguntas. Las vamos a dejar primero, preguntas sobre el tema. Pregunta, dudas sobre la Biblia y esto. Cuando terminemos con las preguntas sobre el tema, directamente sobre el tema, dejamos de grabar y ya si alguno de ustedes tiene algo personal que contarnos, un testimonio, algo que decir, ya lo decimos, pero ya no estamos en grabación para que nuestros hermanos de medios, que son dos los hermanos que nos ayudan a editar, pues no cargarles mucho el trabajo. Amén.